Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tu Familia, Tu Generación. En esta oportunidad estamos en la ciudad de Panamá, sede de la 56ª reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, y nos acompaña un invitado muy especial, el licenciado Aarón Lara, pastor, comunicador y actualmente presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, organización que está conformada por más de 20 países de Centro y Sudamérica. Licenciado, bienvenido. Un placer. El Congreso Iberoamericano ha sido la primera organización que se atrevió a presentarse en una reunión de la OEA el año 2017 y precisamente fue su presidente quien dio el primer discurso evangélico fundamentado, por supuesto, en la fe y en los principios bíblicos que abrazamos quienes profesamos la fe cristiana evangélica. Sobre estos temas que hoy son neurálgicos, la vida, la familia y los derechos fundamentales. El Congreso Iberoamericano llegó a conformar 5 coaliciones, cada coalición con un promedio de 17 a 20 organizaciones e iglesias que defendemos la vida, la familia y los derechos fundamentales. Y es así que muchas organizaciones hemos podido llegar a estas instancias de la OEA para conocer qué es la OEA y para poder presentar nuestra voz, nuestro reclamo a través de lo que es precisamente el Congreso Iberoamericano. Hoy estaremos hablando de qué es la OEA. Licenciado, la OEA tiene un objetivo, se creó con un objetivo, pero ¿está cumpliendo actualmente el objetivo? No, lamentablemente no. La OEA precisamente se estableció en un documento que se llama la Carta Americana de Derechos Humanos. Es un documento extraordinario. Si usted no lo conoce, yo le invitaría a que lo leyera porque realmente es un instrumento que posibilita el resguardo de los derechos humanos, pero también crea las vías para poder lograr la convivencia entre las naciones y sobre todo enfatiza una capacidad democrática que nuestros países no han tenido. Lamentablemente la OEA se ha desviado de cumplir con el propósito de la Carta de Derechos Humanos y peor aún, se ha vuelto su principal violador. Y esa es la denuncia que hemos venido sosteniendo desde el 2017. No es posible que la Carta Americana diga una cosa y resulta que la OEA haga lo contrario. Es no solo traicionar el espíritu de este instrumento continental, sino atentar contra su razón de ser. Así que hoy estamos aquí una vez más para denunciar la vulneración directa, sistemática, que hace quienes ocupan los cargos directivos dentro de la OEA a la Carta Americana. ¿Qué peso real tiene la Corte Interamericana de Derechos Reales o la CIDH y cómo está afectando actualmente a los Estados miembros? Bueno, hay dos factores ahí. Primero, la Corte se ha ideologizado. Entonces no puede ser posible que una institución que va a servir de árbitro tenga un sesgo parcializado hacia un tema específico, una ideología específica, porque entonces ya no puede ser imparcial, ya tiene una preponderancia en sus juicios. Eso ha ocurrido con esta Corte Interamericana, que incluso hoy está pasando por una crisis, precisamente porque quien actualmente es su vicepresidente, una abogada de Argentina, está acusada de conflicto de intereses. Cuando una institución no actúa con imparcialidad, niega su razón de ser. Esa es la primera y más grave situación con la Corte Interamericana. Pero en segundo lugar, el tema de que haya corrupción y parcialidad ha hecho entonces que quede como una especie de club privado para que solo quienes piensan como ellos puedan ser admitidos. Ha sido una batalla constante
y difícilmente se ha ido de a poco incorporando personas que tengan criterios diferentes, porque eso ayuda a tener estabilidad. Pero lamentablemente todos los instrumentos que dependen del sistema interamericano de derechos humanos están infiltrados ideológicamente. ¿Será que la OEA está desactualizada, licenciado? Porque muchos dicen que responde a una guerra fría y no a las necesidades reales que tienen los Estados Unidos. Sí, claro. No es que esté desactualizada, está ideologizada. Y entonces sus intereses están parcializados. Les pongo un ejemplo. A lo largo de los años, en las diferentes organizaciones de la sociedad civil que hay en el continente, asistimos más o menos un promedio de 11 organizaciones pro vida. Algunas son de un sesgo católico, otras somos de un sesgo evangélico y algunas otras no tienen un sesgo religioso, pero defienden temas de derechos humanos. 11. Y para hacerlo paritario, la OEA nos exigió no crecer más, porque nosotros presentamos varias otras candidaturas porque tenemos afortunadamente mucha participación de la sociedad civil, entonces podríamos formar fácilmente otras 3, 4, 5, 10, pero nos pidieron no avanzar más porque quieren tener un equilibrio con los grupos de la diversidad sexual. Entonces, hasta el año 2024, el mismo número de organizaciones pro vida era el mismo número de organizaciones pro LGBT, así que 11 con 11. Ahí no era tanto la diferencia de la opinión, sino quien tuviera mejores argumentos. Desde el 2024 nos empezaron a restar coaliciones por razones absurdas a todas las diferentes instituciones. Uno de esos pretextos era que todas formaban parte de una sola entidad, lo cual es absurdo, es falso. Que sí coincidimos en temas, que sí en algunas ocasiones nos hemos reunido dentro de los eventos del Congreso Interamericano, pero eso no quiere decir que pertenezcan todos a una sola organización. Muchas organizaciones que forman parte de las coaliciones ni siquiera se conocen entre sí. Y lo mismo ocurre con los grupos de la diversidad sexual. El caso es de que con pretextos fútiles como estos que le menciono y otros, nos han ido restringiendo. Para esta asamblea hay solamente 5 organizaciones pro vida, pero hay 8 organizaciones LGBT. Entonces, ¿cuál es la paridad? ¿Dónde está? Y de las 5 coaliciones que tenía el Congreso, ¿cuántas tiene? Solo una. Solamente nos dejaron una con vocería. Y todavía estuvimos al riesgo de que nos negaran siquiera inscribirnos, porque hubo todo un proceso en el que tuvo que convocar a todos los Estados miembros, le llaman la Comisión Permanente, para votar si nos permitirían acceder como oyentes, porque ya no tenemos vocerías. Y bueno, afortunadamente se votó y se dio pues el derecho que tenemos, la libertad que tenemos y que la OEA debiera de garantizar para participar, pero aún así, insisto, hay una desigualdad porque hoy hay 8 organizaciones de la diversidad sexual y solo 5. Si pudiera reformar una sola cosa de la OEA, ¿cuál sería? Wow, es una buena pregunta. Su actual dirigencia. Tenemos un secretario general nombrado hace un año y medio tal vez, señor Randim, y una secretaria adjunta le llaman, secretaria adjunta, que es una colombiana, pero insisto, son gente muy de un corte específico, ¿no? De izquierda, pro LGBT. Ellos usan un término que yo no quiero usar cuando me refiero a esas personas, porque me parece un término abusivo. Ellos se autodenominan progresistas y a nosotros nos dicen antiderechos. Yo creo que solamente usar ese tipo de expresiones
ya es usar un lenguaje peyorativo, discriminatorio y abusivo, porque ellos están en el poder, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Por eso me parece que es abusivo, pero además es completamente ofensivo y discriminatorio, porque no son progresivos hablar de derechos que contradicen la Carta Americana de Derechos Humanos. Un caso muy puntual. El artículo 4 de la Carta establece que el derecho a la vida debe respetarse desde la concepción. Literalmente. Así es, escritos. Ellos promueven el aborto. Y entonces, si promueven el aborto, ¿qué le hacen al artículo 4? ¿Cómo lo mantienen allí vigente? ¿Cómo es posible que no respondan a la letra impresa que está ahí desde hace 50 años, inamovible? ¿Cómo es posible que estén promoviendo el aborto cuando su carta fundacional dice exactamente lo mismo? Eso no es progresivo, eso no es ser progresistas, eso es atentar contra derechos humanos ya. Es una actitud regresiva. Estamos en un problema porque se presentan como progresistas. Y cuando uno reclama eso, está escrito en la Carta Mexicana de Derechos Humanos, nos dicen antiderechos. ¿De qué estamos hablando? Es una situación verdaderamente absurda, ilógica. No se puede trabajar así. Y por eso denunciamos. Y eso obviamente pues, es un tema que a ellos les provoca un mayor rechazo. ¿Qué espera el Congreso Iberoamericano, licenciado Aarón, de esta 56ª reunión de la OEA respecto a lo que nosotros defendemos como derechos fundamentales? Que nos escuchen. Ojalá que pudiéramos hacerlos entrar en razón. Pero como estamos en una situación ya llevada al extremo, lo que estamos haciendo ahora es buscar una denuncia. Lo vamos a hacer en una manifestación que se va a hacer afuera del recinto. Esperamos tener un número grande, 2,000 a 3,000 personas, quizás más, y denunciar públicamente estos atropellos en la prensa. Obviamente vamos a entregar el documento a la Secretaría General, pero además vamos a hacer la denuncia en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que es el llamado Parlatino, que tiene su sede aquí en Panamá, y ahí también haremos la denuncia, y lo vamos a llevar a todas las instancias, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haremos hacer llegar a la oficina de Washington, que es la sede oficial de la OEA. También haremos llegar el documento a la ONU, porque queremos que esto sea de conocimiento. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los brazos operativos de la OEA. Sin embargo, hablemos un poquito del rol de la CIDH versus la soberanía de las naciones. Esta comisión interamericana impone a los países las resoluciones que emanan o las sentencias que sacan de muchos casos que tratan o que se ventilan en esta corte, pero a partir de esas recomendaciones ellos sacan, entre comillas, pretenden que movamos toda una estructura jurídica. Ha pasado con El Salvador y el caso Beatriz, está pasando en Bolivia con el caso Brisa. Ellos quieren imponer una modificación en el Código Penal y más allá, quieren eliminar la figura del estupro, quieren que algunos delitos sean considerados no despenalizados, que la imprescriptibilidad es lo que ellos proponen del delito de violación. Y conversando con varios abogados penalistas, constitucionalistas en este mismo espacio, pues paradójicamente todos han dicho que esta sería la aberración más grande. Sin embargo, hay muchos otros juristas que exigen y dicen que los países estamos obligados a acatar estas sentencias por el famoso bloque de constitucionalidad. ¿Qué dice usted, licenciado? Es obviamente un absurdo. A ver, el artículo primero
no solo de la Carta Americana, de la Carta Universal de los Derechos Humanos y del Reglamento Interno de la ONU y de la OEA, establece claramente, insisto, en su artículo primero, que los estados no se verán jamás obligados a acatar ninguna resolución que dicte ni la ONU ni la OEA. Todas las resoluciones a las que se llegan a cabo estas asambleas no son vinculantes y no son obligatorios. Y para que lleguen a serlo, tienen que pasar por el Senado o en los casos de los países que son unicamerales, por la Cámara. Es que cada país tiene un nombre diferente, ¿no? Entonces puede ser congresistas, puede ser diputados, en fin. Si no es aprobado por el Poder Legislativo, por mayoría calificada, ninguna de las resoluciones que dicte la ONU o la OEA es vinculante o es obligatoria. Todas las resoluciones que se emiten es lo que los abogados llaman el soft law, es decir, el derecho suave. Cuando se convierte en hard law, es decir, en derecho duro, cuando es un tratado firmado por el presidente y ratificado por el Senado de cada país, entonces sí es vinculante y entonces sí existe esta cláusula de constitucionalidad, pero además se incluye otra cláusula que es la de convencionalidad. En este momento, cualquier resolución que dicte, insisto, la ONU, la OEA, ni son vinculantes ni son obligatorias. Que valga esa aclaración para todos aquellos abogados que nos están viendo y que usan ese argumento para justificar el cambio de las leyes cuando somos países soberanos. Claro. Y tenemos, obviamente, constituciones políticas que rigen nuestra nación. ¿Qué espera, o más bien, qué aspectos de la agenda que se van a tratar en esta reunión nos estaría afectando en las causas que defendemos? La vida. Hay varias, aunque esta asamblea va a tener muchísimo menos que las anteriores, porque ahora mismo están en un proceso de cambiar muchos protocolos internos, entre ellos las relaciones con la sociedad civil, y van a discutir un nuevo reglamento y cosas así, más administrativas o más hacia el interior de la propia estructura de la OEA. Por otro lado, están enfrentando posiciones muy serias, seguramente van a tomar mucho tiempo para ver cómo van a enfrentar estas situaciones. Pero aún así hay 3 o 4. Hay una sobre salud mental que me preocupa mucho. No sé si van a tener tiempo para discutirla, pero hay una resolución que le llaman una resolución madre, en donde pueden surgir varios temas de derechos humanos. No podría todavía adelantar nada porque lo van a discutir recién, y aunque hay un documento preliminar, se han hecho muchas no enmiendas, sino acotaciones, ¿sabe? Entonces ya varios países han puesto pie de página diciendo que esos textos se tienen que adecuar a sus normativas. Sí, a sus constituciones. Entonces, pero hay cosas que por supuesto nos preocupan, sobre todo esta extensión que han hecho de la Agenda 2030, que ahora la van a alargar hasta 2045. Si es 2030, ahora es 2045. No les da tiempo precisamente porque se proponen hacer cosas que son inviables. Por ejemplo, el tema muy loable, que se oye muy bonito, de hambre cero. La OEA no tendría capacidad para provocar en el mundo dejar de haber hambruna. Esos temas de los países son situaciones en las que la OEA puede dar alguna recomendación o buscar algunas estrategias de trabajo conjunto, pero obedece a otros factores. En fin, es muy complejo proponerte hacer que la Tierra gire de una manera cuando ya físicamente lo hace de otra forma.
Pero en fin, van a atacar 3, 4 cositas más administrativas, más internas, pero hay posibilidades de que sí puedan tocar cosas peligrosas, riesgosas. Así que estaremos muy, pero muy atentos. Hasta el año pasado se permitía a la sociedad civil llevar propuestas, sugerencias o reclamos, pero este año la OEA cambió las reglas del juego. Cierto. Han impuesto preguntas. Sí. Y a lo único que nos podemos limitar es a responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le ha tocado al Congreso? Bueno, a la coalición que tiene el Congreso. Sí, es una pregunta que habla sobre cuáles son a nuestro criterio, cuáles serían los avances o retrocesos que ha tenido en derechos humanos la región del continente. Y nosotros hemos escrito lo que a nuestro juicio nos parece que es el mayor retroceso y los avances que hay. Y cuando enviamos la respuesta nos dijeron que no estaban de acuerdo con nuestra respuesta. Y entonces nos pidieron rectificarla. Y no, le hicimos una adecuación para una mejor lectura, pero no quitamos un punto, por supuesto, porque nosotros creemos que la OEA no tiene derecho de hacerte una pregunta y esperar que tú respondas lo que ellos quieren que respondas. Porque en todo caso, mejor que nos envíen la respuesta escrita para que uno la lea. No, la OEA está cometiendo un error muy grave al no respetar la opinión de la sociedad civil. La sociedad civil está compuesta por ciudadanos que tenemos derechos. Y uno de esos derechos es la libertad de expresión. No nos la pueden cortar. No nos pueden decir qué pensar. No nos pueden decir en qué creer. Y no nos pueden decir cómo vamos a actuar en nuestra vida. Ese es precisamente el gran problema que tiene la OEA, que se asume como una entidad que dicta la vida de todos los demás y la quiere normar a una cosmovisión ideologizada. Nos oponemos rotundamente a eso. Vamos a dar una respuesta y además vamos a dar una respuesta bajo protesta, porque no puede ser posible, primero, que te quiten voceros, luego que te cambien las reglas del juego y te disminuyan el tiempo de participación. Antes daban 3 minutos y dar un discurso en 3 minutos con propuestas no es algo fácil de hacer, tiene su complejidad. Y ahora te están disminuyendo a 2 minutos con 30 segundos, contra reloj, porque si tú llegas a ese punto te apagan el micrófono. Es verdaderamente una grosería, pero bueno. Y ahora ni siquiera vas a poder dar tu opinión, sino te van a hacer preguntas acotadas. Si tú quisieras hablar de cualquier otro tema, no lo puedes hacer porque tienes que responder a una pregunta específica. Y si tú no lo haces, entonces te dicen que estás violentando el reglamento. ¿Y cuándo lo consultaron? O sea, si vamos a dialogar usted y yo, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos ciertas reglas, ponemos ciertos tiempos, etcétera. Pero eso de decir, a ver, te voy a invitar a un diálogo, pero no vas a poder hablar más que lo que yo quiera que tú digas, es un abuso. Por eso insisto, estamos denunciando. Nosotros estamos aquí en Panamá para denunciar una actitud sesgada, ideológica, discriminatoria y abusiva de la Organización de Estados Unidos. Esto es realmente terrible. El año pasado, como comentario, y para quien nos sigue en podcast, nos tocó participar de una reunión de la CIDH. Yo no creo en la casualidad, pero estuvimos presentes y nos llamó la atención que esa reunión había sido solicitada por la sociedad civil. Grande fue nuestra sorpresa cuando quien nos representaba a la sociedad civil era la directora de PIPAS, la organización que es pro aborto. Claro. Que están en 4 continentes, en más de 17 países, haciendo el reclamo vehemente, quien entonces era embajador por Bolivia ante la OEA. Y por supuesto, a los representantes del gobierno de Bolivia que estaban sentados en la reunión virtual. Y le hacía un reclamo vehemente a la OEA y una
acusación al gobierno de Bolivia de que no se habrían cumplido los plazos establecidos por la CIDH para ciertos tópicos, como por ejemplo la despenalización del aborto y muchos otros aspectos. De alguna manera los hemos ido enfrentando como sociedad civil allá, con una lucha que no tiene tregua, con amparos constitucionales. Y el presidente de la CIDH le dio un ultimátum al gobierno de Bolivia. Le dijo que, sí, está grabado, le dijo que hasta antes de que haya el cambio de gobierno en noviembre, todos estos acuerdos serían. Gracias a Dios, hemos logrado frenar. Apenas se nos escapó una ley que todavía la podemos. La lucha realmente es muy grande. Sí, sí. Muy difícil. Licencia, ¿cuál sería su mensaje para quienes nos siguen y no están acá en Panamá, pero que sí tienen roles importantes y cumplen un trabajo fundamental en sus naciones y en Bolivia? Que no se cansen. Esta batalla no es una batalla de un episodio, es sistemática. Ellos han avanzado demasiado porque por mucho tiempo los cristianos, los creyentes, no habíamos participado en estos espacios. Así que cuando llegamos, la balanza estaba demasiado inclinada solo a un lado y esta cosa avanzó de una manera desmesurada y todos los lugares estaban ocupados. Así que llegar y exigir un espacio para quienes tenemos valores y principios cristianos y bíblicos ha sido una batalla muy complicada, no ha sido fácil, pero entendemos que esta es una batalla que no hay que dejar de tener. Insisto, es sistemática, va a tomar tiempo, pero también estoy convencido de que nada se puede encontrar en la verdad, sino por la verdad. Así que estaremos manteniendo estos esfuerzos y claro que es muy importante que en los países estos esfuerzos sigan siendo reales, porque si la OEA sigue mintiéndole a la población diciendo que sus resoluciones son obligatorias, la gente va a alzarse de hombros y decir, bueno, es obligatorio, y no lo es. Por eso hay que desenmascararla, país por país, y ir explicando que los valores humanos, digamos, de la ética y de la moral, ya de por sí eso es moralmente superior, pero los principios y valores cristianos todavía están más lejos. Ese es el nivel al que tenemos que llegar. ¿Cómo logramos trasladar los valores del reino a nuestra sociedad? Cuando la iglesia asuma, entienda, tome esta responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, entonces podremos dar la batalla que no es jurídica, que no es legislativa, que no es diplomática y que no es cultural. Esta es una guerra espiritual. Totalmente. Queremos agradecerle este tiempo que nos ha dedicado. Conocemos de la agenda que se tiene, de la responsabilidad que está sobre sus hombros para todo lo que se está organizando estos 3 días acá en Panamá. Y queremos agradecer, por supuesto, a quienes nos siguen lunes a lunes en este podcast de Familia y Generación. Nosotros tenemos este espacio a manera de informar, a manera de educar, de concientizar, porque creemos firmemente que un pueblo informado es un pueblo que no perece. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a usted por seguirnos lunes a lunes. Será hasta el próximo episodio.